pues Él nos da tiempos calientes, tiempos fríos, y por todo hay que dar gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de Filipenses. Déjeme decirle de que ya nos va quedando poco. Yo creo que esta prédica y otra, y vamos a culminar. Vamos a ver nuestro tema 8 del día de hoy. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, del 12 al 18. Y después, mediante vayamos desarrollando el tema, vamos a leer del 19 al 30. Gloria a Dios. Dios es bueno. La verdad es que qué rico alabar al Señor. Esa última alabanza tremenda, todas las alabanzas lindas, pero esa, qué palabra que hay ahí más linda. Leemos la palabra del Señor. Filipenses 2, 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Oramos y ore por mí, por favor, porque sea el Señor hablando a través de mi vida. Gracias, Señor, por haber leído tu palabra, Señor, por haberte dado la gloria, haberte dado la honra a través de las alabanzas, Señor. Muchísimas gracias. Gracias porque en este momento vamos a compartir tu palabra, Señor. Dios mío, tu palabra es alimento, Señor. Es palabra que nos ayuda, Señor, que aviva nuestro espíritu, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdame a mí a explicarla, Señor, para que podamos, Dios mío, alimentarnos muy bien en esta hora. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser rema en la vida de ellos, Señor, como lo ha hecho en mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Nuestro tema anterior, hermano, voy a hacer una pequeña intro, fue acerca de la humildad de Jesús. Como podemos recordar, en el tema pasado hablamos acerca de lo que Jesús fue estando en la tierra. Vimos cómo Dios ha proveído internamente en la vida de nosotros lo que se llama el Espíritu Santo. Y al estar Él en nosotros internamente, nos da la capacidad de poder servirnos unos a otros. Pudimos ver cómo Pablo le hablaba al pueblo, a los hermanos de Filipenses, acerca de que el sentir que yo tengo en mi vida sea bien también para mi hermano, no sea que la decisión que yo voy a tomar o lo que yo voy a hacer vaya a dañar a mi hermano, vaya a ser causa de que yo sea tropiezo para él. Y más adelante nosotros vimos acerca del ejemplo de Jesús,
y hablamos acerca de cómo Él se despojó. Vimos cómo paso a paso Él se fue despojando de todo, de tal manera hasta bajar, podemos decir, hasta lo más bajo que nosotros podamos pensar. Porque Él, siendo Jesús, estando Él a la diestra de Dios Padre, se humilló estando allá, despojándose voluntariamente de todo lo que Él era, para venir a la tierra a servir a gente pecadora como usted y como yo, para venir a esta tierra a lavarle los pies a gente que no se lo merecía, gente que merecía prácticamente el infierno, pero que en la gracia de Él escogió a esa gente para servirle como nos ha escogido a nosotros. Y hoy nosotros podemos ver de qué manera Jesús fue como un siervo hasta lo máximo. Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces Pablo está poniendo este ejemplo al pueblo, a los hermanos de Filipenses. ¿Por qué? Porque está pasando algo en este pueblo. Está pasando algo de que hay murmuraciones, hay como, algo como que se quiere dividir, hay como rumores en este pueblo. Y entonces, ¿cómo Pablo se da cuenta de esto? Acordémonos de que Epafrodito está con él y él tiene que indagar, tiene que preguntarle a él cómo está el pueblo. Yo quiero saber, porque una característica muy principal que tiene Pablo es saber de cómo están las iglesias. Entonces, en este contexto es que Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta obediencia habla de santificación. Esta obediencia habla de mantenerse viviendo como Cristo nos ha mandado a vivir. Pablo les está recordando que mediante Él estuvo ahí con ellos, Él podía ver cómo los hermanos se sometían. Él podía ver el cambio en la vida de ellos. Él podía ver que las familias eran cambiadas. Podía ver de que ellos eran apartados del mundo para Cristo, porque eso es el ser santo, es santificarnos, apartarnos. Entonces Pablo dice: hermanos, amados míos, yo sé que ustedes son obedientes y eso está bien, pero yo quiero que ahora ustedes sean mucho más, ahora que yo no lo estoy. Es ahora cuando ustedes tienen que reflejar el verdadero cristianismo. Porque cuando todos estamos cerca del pastor, todos casi volamos. Cuando estamos acá en la iglesia, no parecemos que fuéramos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Es tan, hermano, grande en nuestra vida saber de que nosotros tenemos un Dios grande y que independientemente esté una autoridad espiritual al lado de nosotros, nosotros debemos de mantenernos como igual. Y esta es la llamada de atención que Pablo está haciendo a los hermanos. Cuando yo estuve con ustedes, yo podía ver todo eso. Pero yo quiero que ahora ustedes empiecen a reflejar a Cristo mucho más. ¿De qué manera? Ocupándose en su salvación, con temor y temblor. Debemos de tener cuidado, hermano, cuando leemos esta palabra, porque lo cierto es que cuando nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, no está hablando de que nosotros hagamos obras para retener nuestra salvación. No se está refiriendo a que yo debo de portarme bien todos los días porque si no voy a perder mi salvación. No, es un vivir diario cada día de nosotros. Ok, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada por nuestra voluntad. Yo pude entender todo esto hasta que el pastor empezó a explicarnos, hasta que el pastor trajo esa palabra aquí de que la salvación
Yo pensaba que yo la retenía. No, yo debo de portarme bien porque si no la voy a perder. Y no es así. Nosotros no aportamos nada para nosotros ser salvos. Absolutamente nada. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Por medio de la fe. No dice por medio de las obras. Y esto dice que no es de nosotros, es un don de Dios. ¿De quién? De Dios. No es del apóstol, no es del pastor, no es del diácono, no es de los ancianos, no es de una autoridad en la iglesia, no. Dios, siendo la máxima autoridad de nosotros, Él es el que nos ha dado vida a nosotros. No se trata de que somos salvos por obras. Mire lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. ¿Por qué somos justificados? ¿Por quién somos justificados nosotros? Por Jesús. No por lo que yo pueda hacer, no por el esfuerzo que yo pueda hacer, no por toda la gente que yo le pueda predicar. El jefe que yo tenía allá en Nueva Jersey, él me decía, mira, ¿por qué yo necesito ir a una iglesia? Yo no le pego a mi esposa, yo le doy dinero a quien lo necesite, yo lo ayudo. Y eso a mí me constaba porque él es muy dadivoso. Mira, pues yo no hago nada malo. Hay dos que tres cervecitas, pero yo no ando haciendo nada malo. Yo no me voy a perder. Claro que se va a perder. Y yo trataba de explicarle la palabra, de decirle por qué se iba a perder. Porque no tenía a Cristo en el corazón, porque Jesús es el único. Nosotros no somos justificados por lo que nosotros podamos hacer. Nosotros vamos a ser justificados, dice, gratuitamente por su gracia. Por la gracia de Jesús, mediante la redención de ¿quién? De Él, de Jesús. Como podemos ver, no es por las obras, no es por lo que yo haga. Es el sacrificio de Jesús. Eso es suficiente para que nosotros seamos salvos. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando él dice que nos ocupemos, porque esto aplica para nosotros también, en nuestra salvación, con temor y temblor? Él no está hablando de tener un temor aterrador, de que cuidado si yo hago esto, me va a caer un rayo, el Señor me va a matar. No está hablando de eso, él está hablando de un temor reverencial. O sea, de un vivir diario en nuestras vidas. Mire, vamos a abundar un poquito en algunos textos porque es mejor que la palabra de Dios nos hable. Hechos 2:43 dice que sobrevino temor sobre toda persona. Hechos 2:43 dice que vino temor sobre toda persona. Y Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en temor. ¿Cómo eran edificadas? Andando en temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Es importante tener temor para Dios? Es importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros podemos ser edificados en el Señor. La palabra de Dios dice que Él mira al humilde de cerca, pero al soberbio lo mira ¿cómo? De lejos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las añadiduras, que las bendiciones van a pasar de lejos si nosotros somos altivos. Si nosotros somos personas altivas, Dios no nos va a tomar en cuenta a nosotros. Debemos de tener temor. ¿Para qué? Para que Dios haga la obra en nuestra vida. El Señor está buscando una actitud, hermano. Al menos eso es lo que espera de nosotros. De que nosotros tengamos una actitud buena, hermano, para con Él, para con el mundo. O sea, que vivamos como Él quiere. Que de por cierto el tema es luminares en el mundo. Ahí está. Yo oré y pensé, Señor, cambio el tema, dime por favor, y no. Luminares en el mundo, esos somos nosotros, luminares en el mundo. Pero ¿cómo vamos a ser luminares en el mundo? Teniendo temor en nuestro corazón
para con Dios. ¿Por qué? Porque teniendo temor para con Dios, vamos a pensar, va a haber algo que nos va a detener. Dice el pastor MacArthur que cuando viene un pensamiento malo a él o viene el deseo pecaminoso de hacer algo, le caen 3, 4, 5 versículos de la palabra rápido en la mente. Y eso es lo que detiene el qué, hacer lo malo. Eso es el Espíritu Santo. Isaías 66:2 dice, mire, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a ver Dios? Al que es humilde, al que es pobre de espíritu, al que dice, Señor, yo no lo puedo hacer si tú no estás conmigo. Yo no lo puedo hacer, Señor, yo no puedo ir una milla más si tú no estás conmigo. No es por la fuerza nuestra. Todos nosotros, hermanos, sabemos un principio muy grande que hay en el Antiguo Testamento. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dijo Cristo, tened miedo, tened temor a quien no solamente puede matar el cuerpo, sino puede matar el espíritu y el alma y echarla al infierno. Ese es Dios. O sea, lo que nos pueda hacer, lo que nos pueda pasar o lo que nos puedan hacer los seres humanos no se compara a lo que Dios puede hacer. Pero ¿de qué estamos hablando? De que para nosotros tener esa luz sobre nosotros tenemos que primeramente someternos a Dios. Y hablar de sometimiento es hablar de humildad, es hablar de ser obediente, es hablar de caminar con Dios, de meditar y decir, Dios, ¿te va a agradar lo que yo voy a hacer? ¿Será que está correcto lo que yo voy a hacer? El temor no se trata de estar condenado al tormento eterno, o sea, de que no voy a hacer nada, de que voy a tener un pavor por hacer las cosas, no. No se trata de eso, es más bien un temor reverencial, una preocupación santa por darle a Dios honor en todo momento. ¿Qué decía la alabanza? En la tempestad, Dios es rey. Y cuando todo está bien, Dios es rey, Él no deja de ser rey. Y por eso es que nosotros debemos de ¿qué? Mantenernos ecuánime y darle la gloria a Dios en todo tiempo. Como dice Pablo, ahora que yo estoy sin ustedes, cuiden su salvación. ¿De qué manera? Que allá afuera vean de que ustedes son cristianos, que lo que nosotros pasamos hablando, lo que nosotros les enseñamos es verdad. Que el pueblo lo pueda ver allá afuera, que el mundo lo pueda ver. Usted se puede imaginar ahora cómo está allá afuera, lleno de tinieblas, pero que usted salga caminando y vaya como un foco encendido usted. Así dice Dios que nos quiere ver en medio de este mundo, en medio de la gente perversa que está alrededor de nosotros. Así nos quiere ver. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque en nosotros hay una responsabilidad por nuestra salvación, el Señor es quien en realidad produce buenas obras y buenos frutos espirituales en nuestras vidas. Juan 15:4, búsquelo por favor. Juan 15:4 y 5. Amén. Mire, permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así también si vosotros no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí no hay, hermano, nada de que yo pueda decir lo que yo he podido hacer hasta este momento es porque yo lo he hecho por mi propio esfuerzo.
Lo que yo he ganado hasta este momento, material, espiritualmente, es porque yo he tenido la capacidad, yo he tenido la inteligencia para poderlo lograr. No da cabida la palabra para que en nosotros haya una gota de orgullo, haya una gota de vanagloria. No lo hay. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, no está diciendo si yo permanezco en ustedes. Dice, ustedes deben de permanecer. ¿Cómo el cristiano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en Jesús? Así tampoco los cristianos, si no permanecen en Jesús, no lo podemos llevar. Dice Jesús, yo soy la vid. O sea, Él es la fuente. Él es la fuente. Y esto alude ¿a qué? A un árbol. A un árbol, y que nosotros somos las ramas. Si una rama no puede decir del árbol, me voy a desgajar de ti o me voy a cortar porque no te necesito. En ningún momento lo puede decir, porque en ese momento que esa rama decide cortarse de ahí, se muere. Porque los nutrientes que suben por el árbol no llegan a donde él. O sea, si nosotros estamos separados de Jesús, no nos podemos santificar. Por eso lo digo, no hay cabida a que nosotros digamos de que nosotros hemos ganado algo por nuestro esfuerzo. ¿Quiere que le diga algo? Nosotros somos nada más un cajoncito. Este cuerpo que usted ve aquí, el cuerpo que yo puedo ver ahí bonito, es un cajoncito de que nada más está ahí puesto y vive si está el Espíritu Santo dentro de él. Si el Espíritu Santo no está dentro de él, no vive. Está muerto. Cuando Él está dentro de nosotros, Él es el que nos da la capacidad para nosotros tener el querer y el hacer. ¿Por qué? Por la buena voluntad de Dios. O sea, nada es porque yo lo hago, es porque Él lo hace dentro de mí para yo revelarlo externamente. Y eso es lo que Él quiere que nosotros revelemos, lo que está externamente de nosotros. ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es el Espíritu Santo de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. O sea, eso es lo que nosotros debemos de dar. ¿Cuesta? Cuesta. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Lo que nosotros queremos, hermano, destacar acá es la obediencia, el obedecer. Usted sabe lo que es que Él produce dentro de nosotros. Dice en el original esto es energía. Dice que en el original es energía. Él es el que produce en nosotros. Esto quiere decir que Él produce el deseo de obedecerle y servirle a Él. Él es el quien produce en nosotros el deseo de levantarnos, caminar e ir a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque no es que aprendimos la prédica pasada de que no es que una hoja, sino que un pajarillo no cae si no es por la voluntad de Él. Entonces nosotros no damos ni tan siquiera un paso si no es por la voluntad de Él. ¿Por qué? Por la buena voluntad de Él. Él lo permite. No podemos hacer nosotros nada, hermano, con nuestras propias fuerzas. Es Él el poder dentro de nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que esté esa fuente dentro de nosotros para nosotros dar los frutos. Él es quien produce en nosotros la manera de vivir. Pero nosotros tenemos que dejarnos moldear. Nosotros somos barro nada más. Y si no viene el alfarero a moldear la vida de nosotros, nos vamos a quedar en un pedazo de barro. Nosotros debemos de decirle, Dios, ayúdame, yo no sé qué es lo que tú quieres hacer conmigo. No hablo, hermano, de quizás ir a hacer grandes cosas, sino ahí en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Dios nos está mandando. Mire lo que dice el 2
2:14 de Filipenses. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cómo cuesta esta palabrita dominarla, hermano? Yo le voy a traer a memoria ahorita, ¿cuándo fue la última que usted y yo murmuramos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace 3 meses, 2 meses? ¿Hace una semana? 3 horas? ¿Viniéndose de la casa? Esta palabra de la murmuración tiene grandes consecuencias en la vida de nosotros. Mire lo que es la murmuración. Es una respuesta negativa frente a algo desagradable, molesto, frustrante, y que surge de la idea egoísta de que eso es algo inmerecido. O sea, ¿por qué a mí? Yo me merecía algo mejor. Y empieza a murmurar y empieza a hablar. Pero mire esta otra definición. Describe la acción de hablar en voz baja y quejumbrosa. Mira esta otra definición. Es un rechazo emocional a la voluntad y providencia de Dios, así como las circunstancias que Él ha permitido en la vida de una persona. Y la palabra contienda aquí, hermano, quiere decir que esto alude a un proceso más intelectual que significa cuestionar, criticar a Dios o a los hombres. Desde chiquitos, hermano, empezamos a murmurar. Desde chiquito. Y esta palabra viene desde el principio también. ¿Con quién? Con Adán. Mire lo que dice Génesis 3:12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, está diciendo, yo estaba haciendo el trabajo que tú me mandaste a hacer, Dios. ¿Qué me dijiste tú? Ahí está todo esto, ponle nombre a los animales y haz lo que tienes que hacer. Yo nunca te dije, Dios, dormime, saca de una costilla a esta mujer. No, nunca te lo dije. Yo cuando estaba leyendo esto, yo decía, oye tú, pedazo de carnes con patas, ¿con quién tú crees que estás hablando? Yo soy Dios. Dios es Dios y nada más. No hay algo más grande que Él. ¿Y qué está haciendo Adán? Está echándole la culpa a Eva, murmurando. Cuando Adán, en vez de aceptar su culpa, se tiene que empezar a quejar ¿con quién? Contra el mismo Dios. ¿Cuántas veces nosotros no caemos en esto? Y le voy a decir otra vez, tiene sus consecuencias el murmurar. Lo digamos con alguien, lo diga yo solo o lo diga en voz baja, ¿sabe qué? La murmuración aquí se oye suave, pero allá arriba en el cielo Dios la oye fuerte. Ya va a ver por qué. El pueblo de Israel, oiga, no había cruzado al otro lado del mar y ya se había quejado. Nos vamos a mantener un momento ahí en Éxodo. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 14 y 12. Después vamos a regresar a Filipenses. Éxodo 14 y 12. Y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Primera queja. 2. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Oiga, el pueblo de Israel no había ni cruzado y ya estaba quejándose. Habían pasado solo 3 días y el pueblo de Israel se estaba quejando nuevamente. En el 15:24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? No vinieron donde Moisés y le dijeron: mira, Moisés, hermanito querido, no tenemos nosotros que tomar. No, vinieron enojados, murmurando y diciendo: Moisés, no tenemos que tomar. ¿Qué nos vas a dar?
Se quejaron por el alimento, murmuraron por el alimento en el 16, 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel, oiga, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían, perdón. Y les decía los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos, oiga bien, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto alude, hermano, está hablando, ¿sabe a qué? De que muchas veces el cristiano se acuerda de que quiere volver al mundo. Y nos empezamos a murmurar. Pero si es que cuando yo estaba allá en el mundo, a mí no me faltaba el dinero, hasta en efectivo, bastante yo andaba en la bolsa. Pero tu corazón estaba vacío. Nos empezamos a murmurar. Yo me sentía más alegre cuando yo estaba allá en Egipto. Yo me sentía mejor allá. ¿Qué dicen ellos? Aquellas ollas llenas de carne. Pero ¿dónde estaba el corazón de nosotros? ¿Dónde estaba la vida de nosotros? En Filipenses dice que es un privilegio servirle a Dios y que Él nos ha dado el privilegio de que seamos vituperados por Él. Todavía estoy trabajando yo en esa palabrita porque me cuesta entender por qué Dios en su gracia nos da el privilegio de que seamos maltratados grandemente por Él. Yo he hablado con el pastor 2, 3, 4, orando y le digo, Dios, ayúdame a entender por qué. Pero en su misericordia, Dios nos ha sacado ¿de dónde? De un tormento. Y quizás usted va a pensar, estoy en otro tormento, pero ¿sabe qué? No está solo. Dios está con nosotros. Nosotros no tenemos que murmurar, hermano. Independientemente de donde nosotros estemos, Dios es Rey. Y Él merece la gloria porque tengamos o no tengamos, en la condición que estemos y a donde nosotros estemos. La murmuración trae grandes consecuencias. Ya lo dije 3 veces. Mire lo que dice en Números 14, 23, 29. Números 14, del 27 al 29, perdón. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Oiga, dice Dios, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. No entraron a la tierra prometida. ¿Por causa de qué? Por causa de murmurar. ¿Trae consecuencias el murmurar? Las trae, hermano. Nosotros debemos de meditar y decirle, Dios, si yo he estado de esta manera, perdóname, por favor. Perdóname, Señor. Pablo está diciendo a los hermanos de Filipenses, por tanto, después de que yo les he dado el ejemplo de Jesús, de qué manera se humilló, nosotros debemos de dejar de murmurar. Ustedes deben de dejar de tener contiendas. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. No traten de dañar la imagen de Dios. Traten de hacer todo lo mejor que ustedes puedan. Dice la palabra del Señor en el 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que nosotros seamos una antorcha encendida en este mundo, que seamos irreprensibles. ¿Cómo nos vemos nosotros, hermano, murmurando en el trabajo? ¿Y viste lo que hizo el hermano? ¿Y viste lo que dijo el pastor?
Y viste cómo hizo el diácono, y viste cómo hizo el anciano, y la gente que no tiene a Cristo ahí alrededor. ¿Cómo se ve eso? Nosotros quedamos mal, pero nosotros estamos dejando mal a Dios. Porque oiga, ¿sabe qué dicen? En vez de yo ser como ese, mejor me quedo aquí como estoy. Que esa no es la realidad de eso, esa es una excusa. Pero nosotros debemos de ser luminares en este mundo. Nosotros debemos de ¿qué? Ser irreprensibles, intachables. De que cuando llega usted ante esas personas, ellos pueden decir, ahí viene el cristiano, ahí viene el Hijo de Dios. Eso es luz en la vida de nosotros. Pero no que lleguemos a murmurar, no que lleguemos a quejarnos también. ¿Y ya viste el jefe? ¿Y ya viste acá? ¿Y ya viste lo otro? No se trata de eso. Mateo 5, 14, 16 dice que vosotros sois la luz del mundo y que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Para qué? Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, así debemos de alumbrar nosotros delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y para qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, todo tiene un propósito. Yo me recuerdo que el papá del hermano Rolando, yo escuché este testimonio. Él cualquier cosa que le pase, él dice gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y él es electricista como el hermano. Pues una vez él estaba tratando de poner una cajita y falló y se dio en el dedo. Y él empezó a decir gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, a sobarse. Pues a los días pasa de que a él lo vieron y el compañero de trabajo se odió también. Y dice, como dice Juan, gracias Dios, gracias Dios. Y era por algo malo. Y oiga lo que dice la palabra, para que glorifiquen a Dios. O sea, nosotros somos, hermanos, una predicación caminando. Nosotros somos un testimonio caminando. O sea, no tenemos ni que hablar. Nuestra conducta es la que tiene que hablar. ¿Por qué? Porque estamos santificados en Él y Él es el que nos santifica a nosotros. Y siendo santificados nosotros somos luz. Y cuando la gente de afuera mira que nosotros somos luz, ellos glorifican a Dios. Ellos le dan la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo. Nuestra luz debe resplandecer en esta generación maligna. Así dice la palabra que hemos leído. ¿Por qué? Porque esta generación no quiere saber nada de Dios. Esta generación está depravada en el original. Esto quiere decir de que esta generación perversa, maligna, está torcida. Ellos creen que están bien en lo que ellos siguen, pero no es así. El plan de Dios es otro. Mire lo que dice Mateo 12:39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, de que Jesús iba a morir y al tercer día él iba a resucitar. Y él ha resucitado, hermano. ¿Y sabe qué? Esa debe de ser la base de nosotros, o una de las bases de que en el momento que nosotros muramos vamos a resucitar también. ¿Sabe por qué? Porque él resucitó. Y si él resucitó, nosotros vamos a resucitar en un cuerpo glorificado para irle a dar la gloria y la honra a él. 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Este asido habla de retener. Dice Pablo, retengan la palabra que se les ha sido entregada. ¿Por qué? Pablo no está hablando de un gloriarse que tiene malicia. Está hablando de un gloriarse de que cuando llegue allá arriba al cielo, él pueda ver a los hermanos filipenses. Y él pueda decir, valió la pena. Él puede decir, valió la pena. Valió la pena de que yo
haya ido a donde ellos y que me hayan dado tantas palizas y que me hayan dado tantos azotes, no importa, aquí estamos. Y yo me siento, porque mire lo que dice la palabra ahí en el 17 y 18. 17 y 18, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. ¿De qué? De que si nosotros permanecemos en Dios, permanecemos en Jesús, gocémonos aquí, pero va a ser más grande cuando nos veamos allá arriba, nos podamos abrazar, podamos darle la gloria a nuestro Padre. Mire la humildad grande de Pablo. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Usted sabe lo que es la libación. Eso lo habla en Números. La libación, este sacrificio de libación es que después de que estaba hecho todo el sacrificio en el altar, el sacerdote agarraba un poco de vino puro y lo echaba sobre el sacrificio, o sobre el sacrificio o alrededor. Y eso que salía, ese humo que salía, dice que era el olor grato que subía a donde Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Y aunque sea yo derramado sobre el sacrificio de ustedes, ¿qué está diciendo Pablo? O sea, yo estoy dispuesto a que ustedes sirvan a Jesús, pero de que yo me voy a desgastar para que ayudarlos a ustedes y que ustedes puedan llegar a la perfección, o por lo menos luchar todos los días para llegar a la perfección y que podamos ir con Dios, podamos ir con nuestro Padre. Segunda de Corintios 12, Segunda de Corintios 12, no traigo no anoté el versículo, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No le importaba. No le importaba. ¿Por qué? Porque el gloriarse de él estaba en la recompensa que Dios le iba a dar, no en lo que el hombre le podía dar. Óigame, le voy a hacer memoria. ¿Con cuántos terminó Jesús al lado de él? Con nadie. ¿Con cuántos termina Pablo al lado de él? Con nadie. Y para terminar, veámoslo en el 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. ¿Con cuántos está Pablo ahí en la prisión? Está con Timoteo y está con Epafrodito. Pero dice, espero en el Señor, ahí en Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego. A este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté
en menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo la vida para suplir lo que falta en vuestro servicio por mí. ¿Cómo quiero cerrar? Jesús se reprodució en Pablo. Pablo reprodució a Timoteo y a Epafrodito. Estos tres varones intachables. ¿En quién se reproduce usted y en quién me reproduzco yo? O sea, ¿cuál es la imagen que yo sigo para ser un cristiano, para no murmurar y seguir la unidad de Jesús? Estas tres personas no eran cualquier hermano, eran personas de testimonio que pesaban. No sé si usted se recuerda cuando yo hablé acerca de cómo Timoteo fue con Jesús, con Pablo. Dice que el lugar donde él vivía daba testimonio de que era un buen joven y que las ciudades de los alrededores daban buen testimonio de que él era un hijo de Dios. La familia de nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. En el trabajo la gente dice de que nosotros somos hijos de Dios. Cuando nos ven en nuestra colonia, ven llegar al cristiano o ven llegar al gruñón, al que llega pegando patadas o al que llega haciendo de todo. Hermanos, seamos luminares en el mundo y empecemos por nuestra casa y empecemos por nuestra vida. Hermanos, es más importante lo que hacemos cuando nosotros estamos solos que lo que podemos hacer cuando estamos con una persona. Porque cuando estamos con una persona nos podemos portar de una manera muy vil. Pero cuando estamos solos, ahí se ve dónde está el verdadero cristiano. Amén. Que Dios me lo bendiga. Y queda el pastor.